Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Física y Mates. En este vídeo seguimos estudiando las series numéricas. Vamos a ver en concreto los criterios generales de comparación. Os recuerdo que vamos a hablar siempre de series de términos positivos, es decir, que cualquier término a sub n siempre va a ser mayor o igual que 0 para cualquier n natural, ¿no? Eso lo vimos al final del vídeo pasado. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es aprendernos unas series de referencia. Son unas series de las que conocemos perfectamente su carácter, es decir, sabemos perfectamente cuándo son divergentes y cuándo son convergentes. ¿Y para qué tenemos que aprendernoslas de memoria? Porque son las que vamos a utilizar para compararlas con otras. Lo vais a entender mejor en los ejercicios. Vamos a escribir entonces carácter de series de referencia. Cuando hablo de carácter me refiero si es convergente o es divergente. De series de referencia. Esta serie de referencia os la tenéis que saber perfectamente. La primera de ellas es el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n elevado a un número alfa. Esta es una serie que se utiliza muchísimo. Bueno, pues si la alfa, el exponente del denominador, es mayor que 1, la serie es convergente. Y si el alfa es menor o igual que 1, la serie es divergente. Esto lo tenéis que aprender de memoria. Tampoco tiene mucho que aprender. Vamos a ver un ejemplo. La serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n, según lo que acabo de explicar, el alfa, que es la potencia, la potencia del denominador, en este caso, como no tiene nada, es que vale 1. Es decir, ¿esta serie cómo sería? Esta serie sería divergente. ¿De acuerdo? Así, sin más. Os lo tenéis que aprender aprendiendo esto, ya podéis deducir esto. Otro caso distinto. El sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, por ejemplo, de 1 partido entre n cuadrado. En este caso, la potencia de la n del denominador es mayor que 1. Por lo tanto, esta serie es convergente. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, el carácter de esta serie, según el parámetro alfa, según la potencia del denominador, pues es convergente o divergente. Esto os lo tenéis que aprender de memoria. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchos problemas, cuando comparemos una serie, vamos a coger una serie divergente o convergente según esto que hemos puesto aquí. ¿De acuerdo? De todas formas, lo vais a entender muchísimo mejor más adelante cuando hagamos los problemas. Bueno, vamos a ver la siguiente serie de referencia. La siguiente serie de referencia es esta que tenemos aquí, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a, siendo a un número real, por r elevado a n, siendo n un número natural. Pues fijaros, ¿qué nos dice esta serie de referencia que, al igual que la anterior, os tenéis que aprender de memoria? Pues dice que si el valor absoluto de r es más pequeño que 1, es convergente. Si el valor absoluto de r es mayor o igual que 1, la serie es divergente. Vamos a ver algunos ejemplos para que veáis pues cómo se usa esta serie de referencia. Si yo tengo el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 2 por 3 elevado a n, pues si identificamos la a con el 2 y la r con el 3, como el valor absoluto de 3 es 3 y esto es mayor o igual que 1, ¿cómo va a ser entonces esta serie? Pues estaríamos en este caso. Esta serie es divergente.
Sencillo, ¿verdad? Solo os tenéis que aprender esto, al igual que en el caso anterior, y aplicarlo. Vamos a ver otro ejemplo. El sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de 1/2 y todo elevado a n. Bueno, en este caso, fijaros que la a, pues, ¿qué es lo que multiplica a la potencia de n? Como no hay nada, la a sería 1, no nos influye, como podéis ver, solo nos influye el valor absoluto de r. Y aquí, pues, el valor absoluto de r sería el valor absoluto de 1/2, que es 1/2, que 1/2 ya sabéis que es 0,5, y 0,5 es más pequeño que 1. Por lo tanto, estamos en este caso. Esta serie, ¿cómo va a ser entonces? Pues convergente. Como podéis ver, tanto esta serie de referencia que tenemos aquí, como la que hemos visto anteriormente, son muy fáciles para reconocer series simples que después vamos a usar para comparar con otras series más complejas y poder determinar su carácter. Repito que tanto esto como lo anterior tenéis que aprenderlo de memoria. Bueno, pues vamos a pasar ya con la primera, con el primer criterio general de comparación. Comenzamos con la condición del resto. Antes de comenzar con este criterio general de comparación, llamado condición del resto, me vais a permitir que haga una pequeña aclaración sobre la notación. Nosotros siempre escribimos el término general de la serie de sumas parciales de esta forma. El sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Sin embargo, aquí podéis ver que aparece escrito de esta forma: sumatorio para n mayor o igual que 1 de a sub n y sin nada arriba. Bueno, es exactamente lo mismo, significa exactamente lo mismo. Bueno, no es exactamente lo mismo, la diferencia es un pequeño matiz, pero ese pequeño matiz a vosotros no os afecta. Entonces, dependiendo del libro que toméis para estudiar esto, aparecerá con esta notación, aparecerá con esta notación, o incluso aparecerá con esta otra, es decir, aparecerá el sumatorio de a sub n, porque el autor da ya por hecho que cuando él escribe el sumatorio de a sub n es desde n igual a 1 hasta infinito, y lo hace así para escribir menos. ¿De acuerdo? Aunque aquí, en esta imagen, yo tengo puesto esta notación, siempre voy a usar esta. ¿De acuerdo? Entonces, si veis en algún momento que aparece esta notación, no la veáis así, entendedla como esta, como la que ponemos siempre. Bueno, vamos al lío. ¿Qué quiere decir esta condición del resto? Dice que si tenemos la serie con esta condición, con este término general, y esta serie es convergente, entonces el límite cuando n tiende a infinito de el término general a sub n es 0. Dice aquí, de aquí se deduce que si el término general de una serie no converge a 0, dicha serie es divergente. Esto es muy importante y hay que tener mucho cuidado porque aquí en los problemas de los exámenes la gente cae como mosquitos. Esta condición lo que está diciendo es lo siguiente. Si tiene usted esta serie de término general y es convergente, esto significa que el límite cuando la n tiende a infinito, pues del término general a sub n, es 0. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa. Pero esto no significa lo contrario, es decir, si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es 0, que implique que esta serie es convergente. Esto no es verdad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta condición dice, si es convergente, el límite vale 0. Pero eso no quiere decir que si el límite sea 0, sea convergente. ¿De acuerdo?
puede ser que el límite sea 0 y que la serie no sea convergente. Vamos a ver, de hecho, un ejemplo. ¿Os acordáis de hace un momento? Os acordaréis que he puesto la serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n que era divergente. Que era una de las series de referencia que os teníais que memorizar. Bueno, pues si yo a esta serie le calculo el límite cuando la n tiende a infinito de 1 partido por n, es decir, el a sub n, lo que está dentro del sumatorio, esto da 0. Entonces, fijaros, el límite nos ha dado 0, pero la serie es divergente. ¿Por qué? Porque esto solo es verdad de izquierda a derecha, es decir, si la serie es convergente, el límite da 0. Pero que el límite de 0 no significa que sea convergente. Aquí tenéis el contraejemplo. ¿De acuerdo? Lo que sí es muy importante es lo siguiente, y es que de aquí se deduce que si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es distinto de 0, eso va a significar que nuestra serie va a ser no convergente. O lo que es lo mismo, divergente. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si es convergente, el límite va a ser 0. Por lo tanto, si el límite no es 0, no puede ser convergente. ¿Entendéis? Entonces, tanto esto que estoy subrayando en azul, como esto de aquí abajo, tenéis que meterlo en la cabecita porque lo vamos a usar mucho en los problemas. Vamos a verlo con una serie de ejercicios para ponerlo en marcha y que veáis cómo funciona esto. En este primer ejercicio nos piden que estudiemos el carácter de esta serie, el sumatorio cuando n tiende de n que va desde el 1 hasta el más infinito de n por n más 1 entre n cuadrado más 2n. Fijaros que os he puesto aquí, en estas dos líneas, lo que hemos visto anteriormente para que lo tengáis presente, como es el primer ejercicio que vamos a hacer, para que cuando obtengamos el resultado, pues lo veáis directamente en la pantalla, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Lo que tenemos que hacer es calcular el límite. Tenemos que mirar el límite cuando la n tiende al infinito del término general de n por n más 1 entre n cuadrado más 2n. Este es el límite que tenemos que ver. Esto es igual, es un límite sencillito, ¿verdad? Desarrollamos el numerador y nos queda n cuadrado más n entre n cuadrado más 2n. Este tipo de límite os acordaréis de los vídeos donde yo explico cómo se calcula el límite de una sucesión, que nosotros nos quedamos del numerador con la parte más significativa, que es la que tiene la potencia de mayor grado del numerador, n cuadrado, y la del denominador, que es n cuadrado, y esto es igual a 1, que es distinto de 0. Por lo tanto, fijaros, como el límite de a sub n nos ha quedado distinto de 0, fijaros lo que dice aquí, que hemos visto antes. Si el límite de a sub n es distinto de 0, eso implica que la sucesión sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n, cuyo a sub n es n por n más 1 entre n cuadrado más 2n, es divergente. Entonces nosotros concluimos que la sucesión esta, ¿vale? n cuadrado más 2n es como divergente. Como podéis ver, si hubiésemos obtenido que esto es 0, no podríamos concluir nada. Solo podemos concluir algo cuando este denominador, o sea, cuando este límite sea distinto de 0, y podremos concluir que es divergente. Bueno, en este ejercicio nos dan esta otra serie y nos preguntan por el carácter de la serie. Vuelvo a poner aquí el resultado de la condición del resto para que la tengáis presente. Bueno, pues lo que vamos a hacer, vamos a proceder exactamente igual que en el ejercicio anterior. Vamos a calcular el límite, a ver qué obtenemos.
el límite cuando la n tiende a infinito de n más 1 entre n cubo más n cuadrado, esto es igual. Este tipo de límites eran muy fáciles, son muy fáciles de hacer, ¿verdad? Se cogía la parte del numerador con mayor potencia de n, que en este caso es n, y del denominador, que sería n cubo. Se me va esto con esto y me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n cuadrado, y 1 entre infinito al cuadrado es 0. ¿Qué podemos concluir? Pues no podemos concluir absolutamente nada. Nos quedamos exactamente igual que al principio. ¿Por qué? Porque solo podemos concluir que esta serie sería divergente si el límite cuando la n tiende al infinito da sub n fuese distinto de 0. Pero si sale que es 0, no podemos concluir nada. Acordaros que cuando expliqué esto de aquí arriba, hace unos minutos, os puse el ejemplo de una sucesión que era divergente, pero que el límite salía 0. Por lo tanto, en este caso, ¿no?, pues tendríamos que utilizar, para resolver este problema, otro de los criterios que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Porque aplicando el teorema de la condición del resto, no nos da información suficiente para poder determinar, mejor dicho, el carácter de la serie. Bueno amigos, esto ha sido todo. En el siguiente vídeo vamos a ver el criterio de comparación por paso al límite, que es también muy facilito. Ya os prometo que ese vídeo no será tan largo como este. Este vídeo ha sido un poco más largo porque, bueno, teníamos que abrir el melón y había que introducir una serie de conceptos y quería hacerlo bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si el vídeo os ha gustado, pues lo de siempre, darle al me gusta, compartirlo en vuestros foros de estudiantes, con vuestros compañeros de estudio, que seguro que os lo agradecen, suscribiros al canal, y si tenéis alguna duda, pues en los comentarios del vídeo me decís en qué minuto tenéis la duda y respecto a qué, y yo pues trataré de responderos lo antes posible. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, hasta luego.